Hola exploradores, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la electricidad. No te asustes, es más fácil de lo que parece. Imagina la electricidad como un río de pequeñas partículas llamadas electrones. Un circuito eléctrico es como el camino que guía este río, permitiéndole fluir y hacer funcionar cosas increíbles. Estos caminos eléctricos están por todas partes, en tu casa, en tu teléfono, incluso en tu cuerpo. Sin ellos, nuestro mundo moderno sería muy diferente. Para construir nuestro propio circuito, necesitamos algunos ladrillos especiales, cada uno con su función única y esencial. Estos componentes son los que hacen posible que la electricidad fluya y realice su magia. Primero, la batería. Es como el corazón del circuito, la fuente de energía que pone todo en marcha. Sin ella, nada funcionaría. Las baterías vienen en diferentes formas y tamaños, pero todas tienen el mismo propósito: proporcionar la energía necesaria. Imagina una batería como un depósito lleno de electrones listos para fluir. Estos electrones son los que alimentan todos los componentes del circuito, permitiendo que funcionen correctamente. Luego tenemos los cables. Son los caminos por donde fluyen los electrones, conectando todos los componentes entre sí. Sin estos cables, los electrones no tendrían un camino para seguir y el circuito no funcionaría. Piensa en ellos como tuberías que transportan la corriente eléctrica. Los cables pueden ser de diferentes colores y grosores, cada uno diseñado para una función específica en el circuito. Después, está la bombilla. Es la prueba de que nuestro circuito funciona. Cuando la corriente la atraviesa, se ilumina. Esto nos muestra visualmente que la electricidad está fluyendo correctamente. La bombilla convierte la energía eléctrica en luz, y es un componente crucial en muchos circuitos, desde lámparas hasta indicadores. Y finalmente, el interruptor. Es como un guardia de tráfico que controla el flujo de la corriente. Podemos abrirlo para detener el flujo o cerrarlo para dejarlo pasar. Sin un interruptor, no podríamos controlar cuándo encender o apagar nuestro circuito. Los interruptores vienen en muchas formas y tamaños, desde los simples que usamos en casa hasta los más complejos en dispositivos electrónicos. Cada uno de estos componentes tiene un papel vital en la construcción de un circuito funcional y eficiente. Ahora, vamos a construir nuestro propio circuito. Este es un proyecto emocionante y educativo que te ayudará a entender cómo funciona la electricidad. Necesitamos conectar estos componentes de forma correcta para que la corriente fluya y encienda nuestra bombilla. Asegúrate de tener todos los materiales listos: una batería AA, cables y una bombilla. Primero, conecta un cable al extremo positivo de la batería. Este es el terminal que generalmente está marcado con un signo más, plus. Asegúrate de que la conexión sea firme. Una conexión suelta puede interrumpir el flujo de corriente y evitar que la bombilla se encienda. Luego, conecta el otro extremo de este cable a un lado de la bombilla. La bombilla tiene dos terminales, y este cable debe ir a uno de ellos. Observa cómo la conexión toca la parte metálica de la bombilla. Esta parte metálica es crucial para que la corriente pase a través del filamento de la bombilla. Después, conecta otro cable al extremo negativo de la batería. Este terminal está marcado con un signo menos. Este cable cerrará el circuito y permitirá que la corriente fluya. Sin esta conexión, la corriente no podrá completar su recorrido. Finalmente, conecta el otro extremo de este cable al otro lado de la bombilla. Ya casi estamos. Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas. ¡Enhorabuena! Si has seguido los pasos correctamente, tu bombilla debería encenderse. La corriente fluye desde la batería, a través de los cables y la bombilla, y de vuelta a la batería. Acabas de crear un circuito eléctrico funcional. Este es el principio básico de cómo funcionan muchos dispositivos electrónicos. Sigue experimentando y aprendiendo. Antes de continuar, es importante recordar que la electricidad puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. Siempre, utiliza baterías de bajo voltaje. Las baterías de alto voltaje pueden causar descargas eléctricas peligrosas. No toques los cables pelados mientras el circuito esté cerrado. Podrías recibir una descarga eléctrica. No trabajes con circuitos eléctricos cerca del agua.
El agua conduce la electricidad y aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Recuerda, la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda, pide ayuda a un adulto. Nuestro circuito sencillo es solo el comienzo. Este pequeño montaje con cables y una batería es la base de algo mucho más grande y complejo. La misma lógica se aplica a circuitos mucho más complejos que encontramos en todas partes. Desde los dispositivos más simples hasta los más avanzados, todos siguen principios similares. Las linternas, por ejemplo, utilizan un circuito similar al que hemos construido, pero con algunas diferencias clave. Solo que con una carcasa para proteger la bombilla y los componentes internos del polvo y el daño. Además, tienen un interruptor que permite encenderla y apagarla fácilmente, controlando el flujo de electricidad. Los coches de juguete eléctricos utilizan baterías para alimentar un motor, que convierte la energía eléctrica en movimiento. Este motor, a su vez, hace girar las ruedas, permitiendo que el coche se desplace. El circuito dentro del coche controla la velocidad y la dirección del motor, asegurando que el coche funcione correctamente. Los teléfonos móviles contienen circuitos extremadamente complejos que procesan información a velocidades increíbles. Estos circuitos permiten que los teléfonos se conecten a redes inalámbricas, naveguen por Internet y realicen múltiples tareas simultáneamente. Como puedes ver, los circuitos eléctricos están en todas partes, desde los dispositivos más cotidianos hasta los más avanzados. Y ahora, con una mejor comprensión de cómo funcionan, puedes apreciar la tecnología que nos rodea y cómo estos pequeños componentes hacen posible nuestra vida moderna. Cada vez que usas tu teléfono, enciendes una linterna o juegas con un coche de juguete, estás interactuando con circuitos eléctricos. Estos ejemplos cotidianos muestran la importancia de la electrónica en nuestra vida diaria. Desde la cocina hasta la oficina, y en todos los aspectos de nuestra vida, los circuitos eléctricos son fundamentales. Nos permiten cocinar, trabajar, comunicarnos y entretenernos. Así que la próxima vez que veas un circuito, ya sea simple o complejo, recuerda que todos ellos comparten los mismos principios básicos. Y con este conocimiento, puedes empezar a explorar y crear tus propios proyectos electrónicos. La electrónica no solo es una herramienta poderosa, sino también una fuente de creatividad y satisfacción personal. Anímate a experimentar y descubrir todo lo que puedes lograr con los circuitos eléctricos. La magia de la corriente. ¿Cómo fluye la electricidad? Es fascinante pensar que la corriente eléctrica fluye a través de los cables como el agua por una tubería, ¿verdad? La diferencia de potencial entre los dos extremos de la batería, el positivo y el negativo, crea una fuerza que impulsa los electrones a través del circuito. Cuando el circuito está cerrado, es decir, cuando todos los componentes están conectados correctamente, la corriente puede fluir libremente y la bombilla se enciende. Si abrimos el circuito, por ejemplo, desconectando un cable, la corriente se detiene y la bombilla se apaga. No te limites a la bombilla. Puedes experimentar con otros componentes, como motores. Conecta un motor pequeño a tu circuito y observa cómo la electricidad lo hace girar. LEDs. Los LEDs son luces eficientes que consumen menos energía que las bombillas tradicionales. Zumbadores. Estos componentes emiten un sonido cuando la corriente los atraviesa. Las posibilidades son infinitas. Desafío aceptado. Construye tu propio circuito. Ahora te toca a ti. Reúne los materiales, recuerda las normas de seguridad y ponte manos a la obra. Puedes añadir un interruptor a tu circuito para controlar el flujo de corriente. Conectar varias bombillas en serie o en paralelo para ver cómo cambia la intensidad de la luz. Sé creativo y experimenta con diferentes componentes y configuraciones. No tengas miedo de experimentar y aprender de tus errores. La mejor manera de aprender sobre electricidad es ensuciarse las manos. Conclusión. Un mundo impulsado por la electricidad. Desde encender una bombilla hasta alimentar nuestros dispositivos electrónicos más sofisticados, la electricidad juega un papel fundamental en nuestras vidas. Al comprender los conceptos básicos de los circuitos eléctricos,
puedes apreciar mejor el mundo que te rodea y, quién sabe, quizás incluso inspirarte para convertirte en el próximo gran inventor.